Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría previamente contaros una breve historia. Una breve historia que a mí en concreto pues me dejó un poco marcado hace unos años. Es la historia de un tren minero en Sudáfrica que atraviesa el país desde las minas del norte hacia el puerto en Johannesburgo, Ciudad del Cabo. Ese tren va cargado de minerales, es un tren que no circula muy rápido y que tiene una periodicidad de pues, un par de días a la semana. Pues el tren va cargado con cientos de vagones llevando el mineral. Uno de esos días el tren atropelló a una cría de elefante atravesando la sabana. La madre evidentemente observó lo que había ocurrido y durante un mes y medio quedó al lado de la cría velando su cadáver. De repente, un determinado día, ya habían pasado unos cuantos trenes desde que había ocurrido el accidente. La elefanta embistió a la locomotora del tren que ese día pasaba. Y claro, llamó la atención de cómo podía ser que si se había producido el atropello un mes y pico antes, justamente ahora embestía al tren. Y se dieron cuenta de que el maquinista que llevaba esa locomotora era el mismo que había atropellado a la cría de elefante. Esto un poco te da que pensar de que no solo la elefanta había guardado duelo por la pérdida de su cría, algo que se sabe que hacen también los primates, los homínidos y los delfines, sino que en este caso en concreto, pues la elefanta pues tiene cierto aire de revancha, ¿no? de venganza de lo que había ocurrido. Esta historia a mí me llevó a indagar sobre si los perros se podía demostrar científicamente que tenían también este sentimiento de duelo por la muerte de un compañero, amigo, etc. Y esto es en concreto de lo que os voy a hablar en este vídeo, de qué estudios hay al respecto del duelo en los perros. ¿De acuerdo? Pues ya no me enrollo más y os lo cuento en el vídeo. Pues la verdad es que hay varios estudios sobre el sentimiento de duelo o de pena por la muerte de un compañero canino. Parece ser, y hay varios estudios que lo demuestran, que el perro podía tener un sentimiento similar al que tuvo la elefanta. En concreto, se hicieron unos estudios en la Universidad de Milán por una veterinaria que además casualmente conozco, que es Federica Pirrone. Federica Pirrone hizo un estudio súper interesante desde mi punto de vista, donde pasó un cuestionario a 426 propietarios de perros, de propietarios que hubiesen tenido como mínimo a 2 perros y que en el último año uno de esos perros hubiese fallecido. De entrada, es un estudio lo suficientemente amplio como para extraer una serie de datos que sean representativos de esta posible existencia o no del duelo en los perros. Y los datos que obtuvo, la verdad es que desde mi punto de vista son bastante curiosos y bastante llamativos. En concreto, observó lo siguiente. De entrada vio que como mínimo el 86% de estos propietarios decían haber notado algo anormal en el comportamiento del perro que sobrevivía al compañero. De estos se vio que un 67% manifestaban una mayor búsqueda de atención por parte del dueño. Es decir, que el animal se mostraba como más necesitado de cariño y de atención por parte de su propietario. Un 57% vio que el perro que había sobrevivido tenía muchísimas menos ganas de jugar que tenía habitualmente. Un 46% dijo que tenía su animal superviviente mucha menos actividad. El 35% de los animales pasaba mucho más tiempo durmiendo y entre un 32 y un 30% de estos animales tenía mucho menos apetito y además manifestaba miedos y lloriqueos a horas donde habitualmente no lo había hecho nunca antes. Parece ser, por lo tanto, que estos animales sí que manifestaban, en cierta manera, este grado de duelo, por decirlo de alguna manera.
La gran duda, y esto sigue siendo a día de hoy un tema de bastante importancia a investigar, os dejaré el estudio, por cierto, que no os lo he dicho antes, en la descripción del vídeo. Aunque está en inglés, se entiende bastante bien y es un estudio bastante esclarecedor. En la descripción donde pone mostrar más os aparecerá. La duda que se tiene hoy en día sobre esto y que tiene una repercusión luego en medicina veterinaria es saber exactamente si el animal tiene duelo de verdad por la pérdida de su amigo o amiga perro, o bien tiene esa sensación de duelo o de dolor porque ve a su dueño triste, apagado, etcétera. Es decir, se sabe, y esto sí que está demostrado, que los perros adaptan o asimilan o sienten buena parte de nuestros sentimientos, por decirlo mal de alguna manera. Es decir, tienen un grado de empatía hacia nuestra sensibilidad muy elevado. Es decir, la mascota, si nosotros estamos contentos, ellos están contentos, y si nos notan tristes, ellos se notan también tristes. Y esto es lo que os quería también preguntar. ¿Vosotros qué pensáis? Porque es algo que se está barajando, porque luego esto tiene una repercusión a nivel de medicina veterinaria, sobre todo en el tratamiento de la depresión de los perros.